Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, tecnología con conciencia, bienestar con propósito. En los últimos episodios hemos estado hablando un poco de ese cliente que se va sin decir por qué, de ese equipo que responde pero no conecta, de esa fatiga que nadie nombra pero todos sienten e incluso de esa información que viven nuestras empresas. Y de alguna manera es algo tan cotidiano que casi no lo notamos. O sea, en todas las empresas sucede esto, pero no nos percatamos de que esto realmente está sucediendo. Totalmente, Leo. Por eso entonces hoy vamos a hablar un poco de ese tiempo que perdemos buscando información que ya existe, que ya está en nuestras empresas, pero que tal vez no sabemos en dónde. Por ejemplo, quiero que pienses por un momento en tu última semana de trabajo y recuerdes cuándo fue la última vez que le preguntaste a un compañero de tu equipo algo que ya debería estar documentado en algún lado. ¿Cuántas veces buscaste un archivo por 10 minutos antes de rendirte y escribirle a alguien? ¿Cuántas veces una decisión se retrasó? Se retrasó porque la persona que sabía la respuesta no estaba disponible. ¿Cuántas veces nos pasa o te ha pasado esto? Muchas veces, realmente. Y si a ti también te pasa muchas veces y también lo sientes muchas veces, tal vez no seas tú el problema tal vez no sea tuyo. Simplemente es un problema de cómo está organizada esa información y ese conocimiento en tu empresa. Entonces la pregunta de hoy, la que vamos a responder del día de hoy es, ¿dónde vive el conocimiento de tu empresa? ¿Y qué pasa cuando la persona que tiene en la cabeza este conocimiento no está disponible? Así es, Leo. Y es que no sé si has escuchado algo que se llama el conocimiento tácito. A ver, cuéntanos. Ok, entonces digamos que ese conocimiento básicamente es todo lo que está en algún lugar, pero que no está escrito en ningún lado. Entonces, si lo traducimos en términos de empresa, todo ese conocimiento o información que es sobre la organización, sobre un proceso, sobre un equipo, cómo las personas saben hacer las cosas, cómo deberían hacer las cosas, pero que tal vez no están escritas en ninguna parte, no están documentadas, están en un correo o están en una conversación de WhatsApp o simplemente, y muchas veces pasa así, y es que están en la cabeza de las personas. Las personas aprenden y diseñan un proceso, lo aprenden a hacer, ya con la práctica se vuelven expertos en ese proceso, pero solamente lo tienen ellos. Entonces, si no lo documentamos, si no lo guardamos en algún lugar, pues solamente esa persona lo va a conocer y nadie más lo va a poder encontrar. Wow, qué interesante, porque no es que el conocimiento no exista, es que no es accesible. Y el asunto es que eso sucede, vaya, entra una persona nueva al equipo, alguien nuevo que fue contratado, que es súper talentoso, que tiene todas las credenciales, pero de repente tarda meses en entender cómo funcionan las cosas, no porque sea poco capaz, no porque no tenga talento, sino porque la información está sin sistematizar, está dispersa por todos lados. Totalmente, Leo. Y no solamente pensémoslo en términos de cuando entra alguien, que si lo vemos desde algún punto es más sencillo. Claro, la curva de aprendizaje va a ser más lenta, pero es algo que vamos a poder controlar. Pero cuando la persona se va, cuando alguien que tiene todo ese conocimiento en su cabeza y que no lo ha documentado en ningún lado o que solamente él sabe en qué carpeta lo guardó, en qué documento y se va de la empresa, pues se lleva entonces todo ese conocimiento que igual es conocimiento que le funciona a la empresa, que es algo que ya está, digamos que definido, un proceso, una tarea, bueno, X cosa. Entonces, si no está documentado, pues simplemente se va a ir volando con esa persona. Así que aquí no solamente es un tema o un problema pues operativo, sino también es una pérdida real para ese negocio. Totalmente. Y lo interesante es que como empresas constantemente estamos produciendo información, propuestas, reportes, correos, reuniones, procesos, decisiones, pero muy pocas empresas tienen la forma de convertir esta información, de convertir esta información en conocimiento. Un conocimiento que cualquier persona pueda acceder para crecer, para hacer mejor su trabajo, para funcionar mejor o simplemente cuando lo necesite. Exactamente. Y mientras eso no exista, el equipo va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Va a preguntarle a esa persona que tiene el conocimiento, va a ir a preguntarle a ese que sabe, va a tardarse un montón en encontrar información, por ejemplo, o lo va a volver a crear desde cero. Y aquí
puede funcionar en el momento, pero aquí esto no va a ser sostenible y tampoco va a ser efectivo precisamente para la empresa. O si la persona no está, quien tiene ese conocimiento, pues se nos va a atrasar todo un proceso. Totalmente. Entonces la pregunta para este episodio, la pregunta práctica que queremos ponerte a pensar y darte consejos prácticos es, ¿qué puede hacer una persona, una empresa esta semana para cambiar esto? Para lograr que esa información sea traducida en algo que nos ayude en nuestro diario vivir. Claro que sí, Leo. Incluso el episodio pasado hablamos también un poco de esto. Allí empezábamos a dar ciertos tips, ciertas estrategias de cómo podíamos empezar a nivel de equipo o de empresa a trabajar en esta autonomía, en cómo entonces deberíamos dejar o más bien deberíamos empezar a documentar esas cosas en nuestra empresa y tal vez, si es el caso, centralizarlas en un solo sistema o simplemente el hecho de documentar ya va a hacer que mi equipo sea mucho más autónomo en términos de cómo aprenden a hacer las cosas. Así que, primero, muy importante es identificar en dónde está ese conocimiento crítico de mi empresa. Si está en un documento, si está en una conversación de WhatsApp, si está en un correo, si está en lápiz y papel, en general, en dónde está. Y aquí entonces vamos a hacer puede ser una tabla, un mapa, un gráfico, algo que nos funcione para visualmente identificar en dónde tenemos toda esa información. Buenísimo. Número 2, empezar a documentar lo que se repite. Si alguien explica lo mismo a 3 personas diferentes en una semana, eso ya debería estar documentado en un lugar accesible. No hace falta un sistema perfecto, hace falta empezar. Nos pasó este fin de semana, te contaba Laura, que ahora pienso, si hubiéramos tenido un manual de producción donde damos paso a paso, 1, 2, 3, 4 escrito, hubiera sido mucho más fácil para las personas que quedaron. Entonces, definitivamente hay que escribirlo. Totalmente, Leo. Y es que incluso, volviendo entonces también a ese episodio pasado, si no lo han visto, véanlo porque estos 2 episodios se complementan un montón porque no solamente se trata de documentar, sino de centralizar información. Entonces, como menciona Leo, si él hubiese tenido ese documento, ese plan ya documentado, no importa el lugar, pero esto ya hubiese sido un paso mucho más grande que simplemente depender de una sola persona o que una sola persona tenga eso en su cabeza, que ni siquiera lo tenga en ningún lado, por ejemplo, o que tenga ideas sueltas por todas partes. Hay que documentarlo, hay que estructurar eso y ya con eso vamos avanzando a poder en algún punto de nuestro negocio llegar a centralizar información, porque se entiende también que el centralizar la información requiere de un sistema y ese sistema pues muchas veces también implica una inversión. Entonces puede que empresas más pequeñas, incluso un emprendedor o incluso uno también en términos de empleado, de alguien que trabaja, sí debería antes de pensar en un sistema y algo mucho más grande, empezar a documentar esas cosas, ¿no? Entonces, como les mencionábamos, primero súper importante identificar en donde yo tengo todas esas ideas sueltas. Segundo, como mencionaba Leo, empezar a documentar esas cosas. Si yo tengo que repetir, si soy un líder que debo repetir un montón a mi equipo, pues eso ya debería estar documentado y me voy a ahorrar una reunión posiblemente. O me voy a ahorrar un montón de preguntas tal vez que son repetitivas. Y el tercero, empezar a crear hábitos. Esos hábitos entonces de documentar, como les estoy mencionando, de buscar la manera de centralizarlo, no pensemos tal vez en un sistema complejo, si es que en este momento no lo tengo, debería ser el objetivo final, sí, debería ser la meta, claro, porque eso le ayuda un montón a mi empresa a ser eficiente, pero si por ahora no puedo, simplemente voy a crear el hábito de ir documentando, de ir, así sea en una carpeta, en un mismo lugar, en un mismo sitio que sea de fácil acceso para mi equipo, pues ir centralizando esa información. Entonces empezar a crear ese hábito. A veces se nos pasa el día a día o el día a día nos consume y no tenemos ese hábito de ir documentando, ir escribiendo, simplemente lo dejamos para después y ese después tal vez se pierde información o la persona que tiene la información se va, ya no está o algo sucede y eso nos genera entonces ese problema. Así que si ese hábito
lo voy teniendo mucho más constante y lo multiplico por todo mi equipo, pues va a ser entonces que esa experiencia que yo tengo en términos individuales también se convierta en un conocimiento que le funciona a mi equipo y en un conocimiento incluso a nivel organizacional. Buenísimo, buenísimo. Y si hay una pregunta que vale la pena hacerse hoy, que también es muy parecida a la que hicimos el programa pasado, pero es que tienen mucho que ver. Así que si no han visto el episodio, mírenlo. Si la persona que más sabe en tu empresa no estuviera mañana, ¿cuánto tardaría el equipo en volver a funcionar con normalidad? ¿Cuánto tiempo? Totalmente, Leo. Y la pregunta también es un poquito incómoda. En el episodio pasado les hicimos otra pregunta incómoda que yo también la he respondido y me la he hecho de manera muy consciente y muy analítica. Y estos son señales de que si mis respuestas están muy positivas a esto, que tal vez sí tengo muchos errores, que tal vez mi equipo depende mucho de mí o que no tenemos la información documentada. Bueno, todas estas señales me sirven también de conocimiento para entender en qué nivel está mi empresa o cuál es la necesidad que en este momento tiene mi empresa o tiene mi equipo de trabajo y precisamente empezar aquí a actuar. Exactamente. Y esto tiene un costo que muy pocas empresas calculan. Estudios muestran que hasta el 70% del tiempo operativo se pierde buscando información que ya existe dentro de la organización. 70%. No buscando información nueva, no es haciendo nuevos clientes, no es inventando algo nuevo, creando algo nuevo, no, buscando lo que ya existe, ya está, pero nadie sabe dónde. Totalmente, Leo. Y si esto empezamos a pensarlo también en nuestra experiencia personal, también hemos pasado por eso. Entonces, ese consumo de tiempo que le dedicamos a buscar esa información, pues no solamente nos genera en términos de costos, digamos que una pérdida para mi negocio, sino también me genera tener que estar enfocada buscándolo, me empiezo a frustrar, mi experiencia emocional y mi bienestar también empieza, digamos que a tener ciertas consecuencias. Entonces, realmente aquí esto es un problema no solamente a nivel de empresa, de equipo, sino incluso a nivel individual. Que desgaste yo tener que estar buscando o creando un proceso desde cero cada vez que lo necesito, simplemente porque no dedico un par de horas a documentarlo y a centralizarlo. Cabal, las empresas que han resuelto esto no lo hicieron creando más información. Lo hicieron haciendo que la información que ya tenían fuera tres cosas: accesible, ordenada y útil para quien lo necesita. Accesible, ordenada y útil para quien lo necesita. Totalmente, Leo. Y es que cuando esto pasa, el equipo entonces se vuelve un equipo mucho más autónomo. Puede encontrar esas respuestas, puede tomar esas decisiones, puede crear también, y esto también se va a reflejar en la productividad que va a tener ese equipo. Si ese equipo entonces se concentra en otras cosas, es mucho más autónomo, menos dependiente, pues va a ser también un equipo mucho más productivo. En general, ese ambiente de trabajo va a ser mucho más eficiente y va a tener un desempeño mucho más alto. Entonces, volvemos al mismo punto. No solamente beneficia en términos de empresa, sino también en términos individuales y en términos de administrativos, en términos de finanzas para esa empresa, ese negocio. Claro, y esto no solo es eficiencia, también es bienestar, que es de lo que hablamos en este podcast. Porque trabajar en una empresa donde encontrar la información es fácil, se siente completamente diferente a estar buscando donde todo depende de preguntarle a alguien o de ir a una cabeza en específico, no ir a escarbar en la cabeza de alguien. Así que eso realmente produce bienestar. Exacto, Leo. Entonces, por eso hoy queremos también dejarles una pregunta para que se lleven y para que reflexionen e empiecen entonces a actuar y a ejecutar todos estos tips y estrategias que les estamos dando. Y es: si el conocimiento de tu empresa o de tu equipo está en los sistemas o todavía están las personas, todavía vive en esa cabeza de esas personas. Esto les va a permitir reflexionar y detectar si realmente tienen o no un problema. Si este es un problema que ya detectaste, que ya reconociste y no sabes por dónde empezar a resolverlo, por favor escríbenos, porque queremos ayudarte. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. El próximo episodio vamos a tener también algo muy innovador en términos precisamente de esta documentación, de esta centralización, pero lo vamos a relacionar un poco también incluso con esa inteligencia artificial, así que muy pendientes de ese nuevo episodio que tenemos pronto. Así que muchas gracias también, Leo, por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar,
Por favor, envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.